Hola a todos. Hoy hablaremos de una patología frecuente en nuestro medio, la endotropia congénita. Recordemos que el ser humano presenta una fuerte capacidad de converger, gracias a la mirada de cerca. Nuestra amplitud de fusión en convergencia es de alrededor de 30 dioptrías. Sin embargo, apenas tenemos capacidad de diverger activamente. La divergencia es casi únicamente a costa de la relajación de la convergencia. Por lo tanto, si tenemos una exodesviación, es relativamente fácil oponerle nuestra fuerte capacidad de convergencia. Mientras que si nuestro problema es el inverso y nuestros ojos tienden a desviarse a nasal, no tenemos a qué echar mano para contrarrestar esto, ya que nuestra capacidad de diverger activamente es muy débil. Por eso es que las exotropias tienden a ser intermitentes y permiten el buen desarrollo de la visión binocular, mientras que las endotropias suelen ser constantes y con pobre estereopsis. Antes de entrar en materia, quisiera que revisáramos una entidad clínica que es aún más frecuente y que se suele confundir con la endotropia en niños y lactantes: el pseudoestrabismo. Es muy común en las consultas oftalmológicas y en la atención primaria que los padres consulten porque sospechan una endotropia. En el caso del pseudoestrabismo, esto se debe a que, por la presencia de un pliegue epicántico prominente, se observe menos esclera por nasal que por temporal, dando la impresión de una endotropia cuando en realidad no hay desviación. Esto es especialmente marcado en las lateroversiones, donde el ojo que aduce parece esconderse debajo de la piel. El paciente con pseudoestrabismo no tiene desviación, por lo tanto, es requisito tener un cover test normal, o al menos un test de Hirschberg en cero, ya que muchos lactantes no permiten un cover test confiable. No basta con la presencia del epicanto para establecer el diagnóstico de pseudoestrabismo, porque existe el estrabismo verdadero en niños con epicanto. El cover test puede ser difícil en lactantes y no siempre tendremos la certeza que no existe una endotropia, aunque sea de ángulo pequeño. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando somos consultados por sospecha de endotropia? Cuando los padres sospechan una exotropia, habitualmente tienen razón. Cuando los padres sospechan una endotropia, en aproximadamente 9 de cada 10 casos, el paciente no tiene dicho estrabismo. En lactantes menores de 2 años, las endotropias suelen ser de ángulo grande y fácilmente objetivables. Sin embargo, existen algunos casos de endotropias de ángulo pequeño o intermitentes, que suelen pasar desapercibidas si el paciente no coopera para el cover test, lo que es la norma en lactantes. Por lo tanto, debemos definir en quiénes pospondremos el control hasta los 4 años y en quiénes controlaremos antes para descartar estrabismo. Si al cover test se observa una exoforia, lo que no es tan raro, podemos estar seguros que no tiene endotropia. Así que si el resto del examen es normal, podemos decirle a los padres que consulten en caso de notar cambios. Yo suelo enseñarle a los padres a evaluar el Hirschberg con fotos digitales y hago hincapié en el control de rutina a los 4 años. Pero si no logramos definir bien la respuesta del cover test y nos quedan dudas, o encontramos una refracción límite en la esquiascopía, especialmente si su hipermetropía está en el límite superior de la normalidad, entonces suelo controlar a los 6 meses. Y ocasionalmente me toca ver cómo un paciente evoluciona a una endotropia objetivable. Enseñarle a los padres a evaluar el Hirschberg con fotografías y mostrarles ejemplos de estrabismos verdaderos es una excelente forma de tranquilizarlos y hacerlos partícipes del proceso. Volviendo a la endotropia congénita, es bueno saber que en oftalmología el concepto congénito se usa de manera especial, por decirlo de alguna manera. Si analizamos a los recién nacidos, veremos que el estrabismo realmente congénito es casi inexistente. Otra cosa es que los padres habitualmente crean que el estrabismo de sus hijos estuvo presente desde el nacimiento. Esto es debido a que en los primeros 2 meses de vida, antes del desarrollo de la fijación, suelen presentarse desviaciones ocasionales que no representan un verdadero estrabismo. En parte importante de la literatura, se habla actualmente de endotropia de inicio precoz, lo que describe mejor el cuadro. No todas las endodesviaciones presentes antes de los 6 meses de edad son en realidad endotropias congénitas. Un estudio del PEDIC caracterizó las endotropias de inicio precoz, dividiéndolas a grosso modo en 2 categorías. Una suele ser una endodesviación que comienza antes de los 3 meses de vida y que se caracteriza por tener ángulos pequeños y variables, de menos de 40 dioptrías, y que suelen ser intermitentes. En ese grupo es posible observar resoluciones espontáneas durante el primer año de vida, aunque no sea lo más frecuente. El otro grupo descrito en el estudio son lactantes con comienzo algo más tardío de su desviación, entre los 3 y 6 meses de edad,
Suelen tener ángulos mayores a 40 dioptrías y tener desviaciones constantes y estables, y no podemos esperar una resolución espontánea del cuadro. Este grupo coincide con el perfil clásico de la endotropia congénita. Le llamamos entonces endotropia congénita a la endodesviación constante, de ángulo grande, no acomodativa, habitualmente mayor a 40 dioptrías, que está presente antes de los 6 meses de edad en un niño por lo demás sano. Esto último hace referencia a que la asociación a patología, habitualmente neurológica, que pueda tener alguna influencia en el envenenamiento ocular, nos obliga a clasificar el cuadro en endotropias secundarias. Por ejemplo, parálisis cerebral, hemorragia ventricular, paresia de sexto nervio, malformaciones del sistema nervioso central, albinismo, etc. La herencia no tiene un patrón claro. Sin embargo, es más frecuente encontrar asociaciones con otros estrabismos en familiares cercanos que en la población general. La etiología de la endotropia congénita sigue siendo un misterio. Históricamente se han planteado como causas alteraciones primarias de la fusión y también alteraciones primarias de la motilidad. Y por supuesto, una mezcla de ambas. Planteando que el déficit primario de la fusión desemboca en una alteración motora, es decir, la endodesviación. Y que a su vez, cuando el origen es motor, el desalineamiento original impide el correcto desarrollo de la fusión. Datos recientes sugieren que los déficits sensoriales binoculares asociados con la endotropia congénita no reflejan la ausencia de una función sensorial desde el nacimiento, ni tampoco representan la persistencia anormalmente prolongada del estado neonatal normal. Todo apunta a que los déficits resultan de la interrupción de las vías visuales como resultado de una experiencia sensorial binocular anormal prolongada. Hablemos del cuadro clínico. El cuadro clínico, además de una desviación constante de ángulo grande, presenta ambliopía en menos de la mitad de los casos, dependiendo de la serie. Es relativamente fácil evaluar la presencia de ambliopía en niños con endotropia congénita, ya que la alternancia es un indicador de una agudeza visual relativamente simétrica. Si al ocluir un ojo el paciente se desespera, o si al tapar el ojo dominante por un momento y hacerlo fijar con el no dominante, vuelve rápidamente a fijar con el dominante, no logrando mantener la fijación con el ojo no dominante por más de 3 a 5 segundos, entonces podemos sospechar ambliopía. En todo paciente que se presente con una endodesviación de ángulo moderado a grande, es necesario descartar la hipofunción del recto lateral, es decir, la parálisis del sexto nervio. En la mayoría de los lactantes es muy difícil lograr que sigan con la mirada hasta una abducción completa. Si logramos ocluir un ojo sin que llore y le mostramos un objeto interesante, podríamos hacer que el ojo abduzca hasta el canto. Pero es raro conseguir tanta cooperación en un niño parchado. Si no lo parchamos, seguirá nuestro objeto con el ojo en aducción, no necesitando abducir el otro ojo, por lo que no podremos determinar si puede llegar al canto lateral. Entonces recurrimos a una prueba llamada maniobra cabeza de muñeca, que consiste en tomar al lactante con nuestras manos, fijando en bloque su torso y cabeza. Si giramos de manera súbita al lactante, se producirá un movimiento de abducción de origen vestibular, donde podremos ver que un ojo llega al canto lateral. También se ha propuesto el uso del tambor optokinético, aunque es clínicamente engorroso. Dentro de las endotropias congénitas se ha descrito un subgrupo especial. En la literatura hispana es conocido como síndrome de ciencia y en la literatura anglosajona como síndrome de bloqueo del nistagmo. Estos pacientes presentan un ángulo de desviación mayor, habitualmente mayor a 60 dioptrías. Tienen una limitación bilateral de la abducción, con buena abducción en la maniobra cabeza de muñeca. Fijan con el ojo en aducción, lo que se llama fijación cruzada. Es decir, todo lo que se encuentra en el campo visual derecho es visto con el ojo izquierdo en aducción, y todo lo que se encuentra en el campo visual izquierdo es visto con el ojo derecho en aducción. Para mirar al frente con su ojo fijador, deben girar la cara en la misma dirección de ese ojo. Por ejemplo, si el ojo fijador es el izquierdo, para mirar al frente giran la cara hacia la izquierda, y así pueden fijar con ese ojo manteniendo la aducción y así evitan abducir, lo que les costaría mucho. De hecho, al llevar el ojo a la posición primaria, muestran nistagmo. Se cree que es un nistagmo de punto final, el mismo nistagmo que los pacientes sanos presentan en las miradas extremas. Recordemos que en este estrabismo de ángulo tan grande, la mirada al frente es una mirada extrema. El cuadro clínico de la endotropia congénita es dinámico. Habitualmente, la forma inicial de presentación es únicamente con la desviación horizontal, de ángulo grande y constante. En algunos casos, como en el síndrome de ciencia, vemos la fijación cruzada y la limitación bilateral de la abducción.
Sin embargo, con el paso del tiempo pueden aparecer las llamadas anomalías motoras asociadas. Estas anomalías no son exclusivas de la endotropia congénita y pueden presentarse en otros cuadros de disrupción temprana de la binocularidad, como la catarata congénita. Las anomalías motoras asociadas a la endotropia congénita son la hiperfunción de oblicuos inferiores o superiores en menor proporción, la DBD, el nistagmo latente manifiesto y la asimetría del seguimiento suave. Las primeras tres son clínicamente evaluables y de interés para el especialista en estrabismo. Estas anomalías pueden presentarse en forma aislada o en cualquier combinación, y en algunos casos no se manifiestan, al menos clínicamente. Las hiperfunciones de oblicuos inferiores están presentes en cerca del 70% de los pacientes y suelen aparecer después del año de edad. Son siempre bilaterales, aunque pueden ser muy asimétricas, simulando ser unilaterales. La DBD, o divergencia vertical disociada, aparece algo después, alrededor de los 3 o 4 años, y está presente en virtualmente todos los pacientes, aunque se manifieste de manera notoria en alrededor del 70% de ellos. En ocasiones, puede manifestarse con un componente horizontal aumentado, pasando a llamarse DHD, o divergencia horizontal disociada, pero es más raro, y en contadas ocasiones puede tener un componente torsional aumentado, llamándose DTD, o divergencia torsional disociada. Es muy frecuente que al momento de la cirugía no se aprecie la presencia de estas anomalías, especialmente si operamos en forma temprana, y que luego de un tiempo en que parecía que todo se había solucionado, aparezcan. La cirugía temprana disminuye en algo, aunque no demasiado, el riesgo de presentar estas anomalías. Es muy importante recalcar a los padres que el paciente con endotropia congénita es candidato a varias cirugías durante su vida. Hablemos ahora del tratamiento de la endotropia congénita. ¿Qué hacer con todo lactante con endotropia congénita en su primera consulta? Primero que nada, el paciente no llega a nuestras manos con la etiqueta del diagnóstico. Simplemente tenemos al frente un paciente que lo único que quiere es irse de ahí y que presenta una endodesviación notoria. Si queremos medir la desviación, podemos intentar el test de Krimsky, aunque a veces es difícil. También es útil sacar una foto con flash y evaluar el Hirschberg en la foto. Recordemos qué puede llevar a una endotropia en un lactante. Debemos partir descartando la paresia del sexto nervio. En lactantes es muy rara la consulta por síndrome de Duane, que aunque es también una parálisis del sexto nervio, suele presentar desviaciones pequeñas en ppm, por lo que la consulta es habitualmente más tardía. Ya vimos que se puede evaluar la función del recto lateral con la maniobra cabeza de muñeca. A veces funciona también sentar al lactante en una dirección y llamar su atención en la dirección contraria, obligándolo a girar su cabeza para observarnos. Cuando llega al máximo de giro posible con su cuello, el resto lo sigue con la mirada. Como estamos detrás de él, no nos puede ver con el ojo en aducción, y si somos lo suficientemente interesantes, deberá abducir para vernos con el ojo del lado en que estamos ubicados, pudiendo llegar al canto con esa maniobra. Luego de descartar el compromiso del sexto nervio, debemos evaluar su refracción. Si pesa más de 10 kilos, podemos usar ciclopentolato al 1% tranquilamente. Si pesa menos, podemos diluirlo al 0.5% o usar tropicamida, que aunque no es tan buen cicloplégico, permite acercarnos a la realidad. Personalmente trato de usar siempre ciclopentolato. Los niños con endotropia congénita suelen tener una hipermetropía acorde a su edad, alrededor de 2 dioptrías, raras veces superando las 3 dioptrías. En caso de superar las 3 o 3,5 dioptrías, se sugiere iniciar tratamiento con lentes para descartar el factor acomodativo. La endotropia acomodativa no suele estar presente tan temprano en el desarrollo. En mi experiencia he visto pocos pacientes con endotropia acomodativa menores de 2 años y contados casos en menores de 1 año. Sin embargo, en pacientes con endotropia congénita puede haber un factor acomodativo, si la hipermetropía es alta, disminuyendo parcialmente su desviación con lentes. También el uso de anteojos, si la hipermetropía es alta, puede ayudar en el tratamiento de la ambliopía, aun cuando no esperemos la resolución del cuadro con los anteojos. Con respecto a la refracción en lactantes, quisiera advertir que el uso de autorrefractómetros binoculares a distancia, aparatos que se usan a 1 metro de distancia y miden simultáneamente ambos ojos, no son confiables en estos pacientes, ya que no podemos refractar en el eje visual, por lo que deben ser usados con cautela. Es fundamental también evaluar el fondo de ojo. Ocasionalmente el estrabismo es producto de la baja visión y debemos descartar patología retinal, opacidades de medios, alteraciones del nervio óptico, etc.
Todo lo anterior debe establecerse siempre en la primera consulta, ya que algunos de los diagnósticos diferenciales son patologías graves y requieren un tratamiento urgente. Ningún lactante debe salir de una consulta oftalmológica, sea cual sea el motivo de consulta, sin un examen de fondo de ojo con dilatación. Además de descartar la patología orgánica ocular, en la primera consulta debemos evaluar la alternancia. Si vemos que hay preferencia de fijación por un ojo, debemos iniciar tratamiento oclusivo. En resumen, en la primera consulta debemos descartar paresia de sexto nervio, descartar patología orgánica ocular con fondo de ojo, realizar esquiascopía con cicloplegia, evaluar alternancia y descartar ambliopía, y cuantificar la desviación con el mejor medio disponible, Krivsky o en su defecto Hirschberg. Recordemos que en esta patología estamos contra el tiempo. Gracias al plan GES, en nuestro país los pacientes consultan de forma temprana. Lamentablemente aún existe el mito entre los prestadores de salud primaria que los estrabismos se mejoran espontáneamente al año de edad, lo que a veces produce consultas tardías. Sin embargo, en nuestro hospital es frecuente realizar el diagnóstico antes de los 6 meses de edad, lo que permite planificar con tiempo los pasos a seguir. Luego de establecer el tratamiento inicial, debemos realizar un control próximo. No es necesario esperar más de un mes para evaluar cambios en la alternancia si es que presentaba preferencia de fijación. Un punto importante que hay que explicar muy bien en la primera consulta a los padres de niños con endotropia congénita y preferencia de fijación marcada es que el tratamiento oclusivo puede llevar a que desvíe alternadamente ambos ojos, lo que para muchos padres significa un retroceso, ya que pasa de tener, desde el punto de vista de los padres, un estrabismo de un solo ojo a un estrabismo en ambos ojos. Nosotros sabemos que eso no es así, y que si vamos a tener un estrabismo, nosotros preferimos que desvíe ambos ojos, pero convengamos que es al menos contraintuitivo. Por eso debemos anticiparnos y explicarles por qué la desviación alternante de ambos ojos es mejor que la desviación permanente de un solo ojo. En la primera consulta también debemos explicar que el tratamiento implica la cirugía en algún momento. Así vamos preparando a los padres para el desafío que viene. Debemos también incluir al pediatra en la evaluación general, que autoriza para administrar una anestesia general en su momento. En la segunda consulta, debemos evaluar nuevamente el ángulo de desviación y evaluar la alternancia. También es importante reforzar la relevancia del tratamiento oclusivo, ya que suele ser mucho más difícil de implementar que lo que parece. Debemos mantener el tratamiento oclusivo, aumentando las horas de parche, si vemos que no se logra la alternancia. En lactantes menores de 1 año, es relativamente más fácil implementar el tratamiento oclusivo que en preescolares, aun cuando siempre representa un gran desafío para las familias. Personalmente, suelo partir indicando 2 horas de parche, pero aumento rápidamente cuando no se logra la alternancia. Por lo general, en el segundo control los padres ya están mucho más receptivos a la idea de la operación. Probablemente ya han consultado segundas opiniones también. Si bien es cierto que muchos pacientes con endotropia congénita requieren 2 y hasta 3 cirugías durante su vida, y algunos más, también es cierto que no hay razones para que estos niños vivan su infancia con una desviación notoria que afecte su desarrollo personal. Lo normal es que al momento de entrar en la enseñanza básica hayamos podido corregir todas las desviaciones notorias y el paciente no sea víctima de discriminación. ¿Cómo y cuándo operar? Si bien han existido algunas variaciones técnicas en el enfrentamiento del paciente con endotropia congénita, existe consenso en que el debilitamiento de los rectos medios es el mejor modo de enfrentar este estrabismo. La inmensa mayoría de quienes operamos estrabismos optamos por retroceder ambos rectos medios, en cantidades que varían desde los 5 a los 8 o incluso 9 milímetros en algunos casos. No se suele agregar la resección de rectos laterales, aun cuando podría plantearse en ángulos muy grandes, evitando así realizar retrocesos muy grandes de los rectos medios. Otras opciones planteadas son la miopexia retroecuatorial, o FADEN, de ambos rectos medios. Sin embargo, en Chile no es común este enfrentamiento, ya que no proporciona ventajas sobre el simple retroceso y es mucho más engorroso de realizar. También hay quienes plantean una serie de inyecciones de toxina botulínica en ambos rectos medios. Esto fue bastante popular hasta hace un par de décadas, pero ya no tanto, ya que implica varias anestesias generales y sus resultados tampoco son mejores.
Con respecto a las anomalías motoras asociadas, si las objetivamos al momento de la cirugía, debemos incluirlas en el plan. Lo más frecuente por la edad en la que solemos realizar la cirugía, antes de los 2 años, es el debilitamiento de los oblicuos inferiores cuando observamos su hiperfunción, la que se expresa como elevación en aducción, habitualmente en ambos ojos. Si encontramos DVD, más frecuente en pacientes mayores, procedemos a debilitar los rectos superiores si es aislada, o a transponer los oblicuos inferiores si se asocia a hiperfunción de estos. Con respecto al mejor momento para operar, la tendencia general en el mundo ha sido ir adelantando cada vez más la cirugía. Hasta hace no mucho, existía el consenso que debíamos operar antes de los 2 años. Se demostró que quienes lograban un alineamiento dentro de 10 dioptrías antes de los 2 años tenían una chance de desarrollar una estereopsis gruesa, lo que mejora el pronóstico a largo plazo en términos de la estabilidad del ángulo. Más recientemente se ha ido bajando la edad de este consenso. Hoy, pocos argumentan en contra de operar antes de los 18 meses, y la discusión general se encuentra entre operar antes del año o a los 6 meses de edad. Una de las preocupaciones clásicas que han desincentivado la cirugía temprana es que la inestabilidad del ángulo y la dificultad para medir el estrabismo propio de los lactantes menores podrían afectar los resultados. Por tal motivo, se solía recomendar esperar a tener ángulos estables y poder medir bien al paciente. Lo mismo que esperar a la alternancia, es decir, no tener ambliopía para poder operar. Sin embargo, estudios prospectivos realizados por el grupo de Texas, liderado por la doctora Berg, han demostrado que tales problemas no se relacionan con resultados peores a largo plazo, siendo el tiempo que pasa el paciente con desviación el principal factor que impide lograr una buena estereopsis. Por lo tanto, se sugiere operar aun cuando el paciente no tenga un ángulo estable y persista con ambliopía, ya que esperar para obtener estabilidad y alternancia solo empeora el pronóstico sensorial. Las operaciones tardías, 18 a 24 meses, presentan el beneficio de un paciente más grande para la anestesia general, y los ojos tienen el tamaño casi del adulto, lo que facilita la cirugía. Además, suelen tener ángulos estables y alternancia, aun cuando se ha visto que estos 2 factores no ofrecen beneficios a largo plazo. Otra potencial ventaja es que a esa edad algunos pacientes ya manifiestan anomalías motoras, que pueden corregirse en el mismo acto quirúrgico, disminuyendo el número de cirugías necesarias. También con respecto al tratamiento de la ambliopía, parece ser más fácil lograr la adherencia al tratamiento por parte de los padres mientras su hijo mantenga un aspecto estrábico claro. No es raro que al lograr un aspecto normal con cirugía, los padres consideren al problema como resuelto y abandonen el tratamiento. Eso sin considerar que ángulos de desviación grandes facilitan la fijación cruzada y por lo tanto la alternancia. La desventaja de la cirugía tardía es la menor proporción de pacientes que alcanzan algún grado de binocularidad, lo que a largo plazo provoca ángulos inestables. La cirugía temprana, por su parte, presenta el desafío operativo de anestesiar niños muy pequeños. Además, los ojos antes del año de edad son considerablemente más pequeños, lo que hace la cirugía más compleja. Personalmente utilizo suturas colgantes en estos casos, ya que se hace difícil retroceder un recto medio en estos niños. La ventaja de la estrategia de cirugía temprana es que se logran porcentajes algo mayores de binocularidad. Pero cuando hablamos de binocularidad en cirugía de endotropia congénita, ¿de qué estamos hablando? De partida, es importante dejar claro que la inmensa mayoría de estos pacientes, por no decir todos, tendrán agudezas estereoscópicas muy pobres comparados con la población general. Si analizamos un estudio multicéntrico europeo, el ELIS, que comparó cirugía antes de los 2 años de edad versus cirugía entre los 2 años, 8 meses y 5 años, encontrando a los 6 años de edad estereopsis gruesa, es decir, mosca en el titmus, en el 13.5% de los grupos tempranos versus 3.9% en el grupo tardío. En 2006 se publicó otro estudio que comparó los resultados de 2 grupos. En un grupo temprano, 50 niños fueron operados antes de los 6 meses de edad, y en un grupo tardío, 78 niños fueron operados entre los 7 y los 12 meses. Los resultados fueron la obtención de fusión periférica en 78 versus 61% en los grupos temprano y tardío respectivamente. Fusión central en 15 versus 2%. Agudeza estéreo mayor o igual a 200 segundos en 20 versus 9% en los grupos temprano y tardío respectivamente. Los números pueden dar la impresión que las diferencias son enormes. Sin embargo, en todos los casos estamos hablando de resultados sensoriales pobres comparados con la población general. Entonces, ¿por qué consideramos tan importante lograr niveles de estereopsis tan bajos?
Si al final sabemos por nuestra experiencia clínica que los pacientes sin binocularidad suelen llevar vidas normales y no sienten discapacidad, de hecho, muchos ni saben que carecen de tal capacidad. La razón es que niveles aún bajos de binocularidad permiten la diplopia en caso de desviaciones mayores, estableciendo un mecanismo de autorregulación que mantiene estables los resultados postoperatorios a largo plazo. La idea entonces no es que estos pacientes puedan obtener licencia profesional de conducir, sino ojalá logren un aspecto normal por el resto de sus vidas. Si nuestro paciente logra un alineamiento dentro de 10 dioptrías de endotropia, entonces presenta una buena chance de desarrollar estereopsis gruesa, por lo que no hacemos nada más. Si presentaba una clara preferencia de fijación antes de la cirugía y no se pudo corregir con oclusión, entonces es preferible mantener el tratamiento con parches hasta poder objetivar su agudeza visual. Si nuestro paciente queda con una endotropia mayor, es preferible el tratamiento oclusivo, y si en un par de meses no disminuye el ángulo, suelo realizar la resección de 1 o 2 rectos laterales según sea el ángulo residual. Por el contrario, si nuestro paciente se sobrecorrige y descartamos el deslizamiento muscular, entonces debemos reoperar. Podemos retroceder rectos laterales si el ángulo no es mucho, o mejor adelantar un recto medio previamente retrocedido. Finalmente, podemos decir que la endotropia congénita puede representar una condición heterogénea, con múltiples causas diferentes, o una sola causa que se manifiesta con múltiples patrones clínicos. La variabilidad del inicio y el carácter de la endotropia pueden explicarnos por qué la cirugía puede ofrecer binocularidad en algunos pacientes y en otros no. Como no sabemos de antemano quién desarrollará dicha binocularidad y quién no, debemos ofrecer la cirugía, ojalá temprana, dentro de nuestras posibilidades, en todos los casos. Muchas gracias y nos vemos pronto en otro video.